Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estamos revisando ya la última parte del capítulo 1, en el cual habíamos mencionado desde el versículo 24 hasta el 32 el resultado trágico de la culpabilidad humana ante Dios por haberse dedicado a hacer lo que supuestamente era lo correcto o mejor lo que les convenía, pero nunca se percataron de que esto estaba en contra de los mandatos de Dios. Y si ellos estaban conscientes de esto, pues a muchas personas no les importó. Tal es así que habíamos revisado algo referente a los pecados entre los muchos que se mencionan en los versículos que están en esta porción, referente a cómo en sí toda la humanidad durante todos los tiempos, y esto lo podemos apreciar que durante el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, también tenía este problema de la homosexualidad y que por cierto era hasta aprobada por las autoridades. En este enunciado vamos a ver referente a un comentario de West. Dice, la raza humana puso a prueba a Dios con el propósito de aprobarlo si cumplía con las especificaciones las cuales fueron establecidas para un Dios que sería de su agrado. Y al encontrar que él no cumplía con esas especificaciones, se rehusó a aprobarlo como el Dios para ser adorado o tenerlo en su conocimiento. Y esta es la lamentable verdad en que decía durante los tiempos, hemos visto cómo la humanidad va manifestándose única y exclusivamente por su conveniencia. Y tal es así que en realidad seguimos viendo que todos quieren a un Dios, pero según sus propósitos, según sus condiciones, no en relación a lo ya establecido, como podemos recordar la cuestión de los mandamientos de nuestro Dios. No, hay muchas cosas que no están de acuerdo. Tal es así que es por esto que decíamos anteriormente, según el comentario de Spurgeon, yo esta parte, este capítulo de Romanos, no quisiera leerlo en público, porque son acusaciones directas de cómo en realidad la humanidad está en su depravación, pero esta es, como decía, la realidad en donde no queremos aceptar de que muchas personas, a pesar de estar equivocadas, consideran que están haciendo lo correcto. Por esto, en este enunciado de West dice definitivamente, lo único que muchas personas quieren es crear a un Dios bajo sus condiciones y su condicionamiento, para que a través de ello todo lo que hagan sea aprobado o sea aceptado. Entonces, ¿cómo pueden adorarle a un Dios que está en contra de todos esos pensamientos perversos? Tal es así que aquí nosotros vamos a darnos cuenta de cómo Dios procede en base a esta negación, en base a esta depravación y a esta rebelación contra Dios. Porque una vez más nosotros debemos recordar de que Dios nos dio el libre albedrío. Por lo tanto, si nosotros, como humanidad en general, decidimos hacer lo bueno, definitivamente tendremos la aprobación de nuestro Dios y, por supuesto, todas sus
bendiciones. Pero ¿qué hay de aquellos que están en contra de sus mandamientos, de sus principios, de que no quieren hacer nada? Entonces, esa revelación contra Dios no solamente es mostrada en nuestras acciones, ¿sí? Ahí se manifiestan desde luego, pero ¿qué es lo que pasa en los pensamientos? Porque la situación es que aparentemente muchas personas pueden ser buenas, muchas personas parecen ser buenas, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Cuáles son sus pensamientos? Y ahí es precisamente en donde Dios declara que en vista a todas estas reacciones y esta revelación contra Dios, definitivamente Dios decide entregar a una mente reprobada. Y al decir una mente reprobada es lógico, ¿no? Entendemos claramente que no, Dios no está aprobando lo que estas personas están haciendo. Está perdón, de todo principio, de toda moralidad. Y lógicamente en contra de todos los mandamientos de nuestro Dios. Tal es así que nosotros vemos más adelante una lista y muy extensa de lo que se refiere a todos aquellos pecados, a todas aquellas faltas, a todo ese comportamiento de la mayor parte de la humanidad. Esto se relata precisamente en los versículos del 29 al 31. Dice, nos da ejemplos concretos del tipo de cosas que no convienen. Mire, y esto la palabra de Dios también lo declara. Dice, hay muchas cosas que parecen ser correctas, pero no todas convienen. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero no todas estas edifican. Entonces, todo lo es permitido, dice la palabra de Dios. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y repito, es justamente allí está el libre albedrío, en donde declara también, ¿no es cierto?, allá en Deuteronomio, en donde dice que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces dice, escoge la vida o la muerte. Y es precisamente lo que está hoy sucediendo. Note cómo los pecados que son socialmente aceptables, y este es un error muy grande, que los pecados que son socialmente aceptables, pero recuerde, todos son pecados. Y dentro de estos pecados está la avaricia, la envidia, orgullo y otros más, que esto es simplemente como un ejemplo, en donde aparentemente no está haciendo daño, no está perjudicando, pero la realidad sabemos que el pecado siempre no solamente daña a la persona que lo practica, sino a su entorno. Están en conjunto con los pecados que son socialmente inaceptables. Nuevamente está entre comillas, ¿por qué? Como le mencionaba anteriormente, todos son pecados y todos son castigados y todos tienen sus consecuencias. Entonces, dentro de los socialmente inaceptables, como podemos mencionarlo en este momento, son los homicidios y el no tener afecto natural. Pero el hecho es de que aquí, desde el versículo 29 al 31, están detallados todos estos pecados y todos tienen exactamente el mismo castigo, la misma manera al considerarse como pecados. Entre los muchos que están mencionados en estos versículos, vamos a ver a algunos, como por ejemplo en este caso la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Y aparentemente un pecado aceptable socialmente. Pero esta palabra literalmente describe la comezón por tener más. Diría ahí entonces, ¿de dónde está el pecado? Y es precisamente en donde muchas personas no lo consideran un pecado porque aparentemente no hace daño. Pero esto
acaba con la persona que lo practica y, como decía anteriormente, y con muchas personas que están a su alrededor. Otro de los pecados que aparentemente no causan problemas son las murmuraciones. Los murmuradores son los detractores secretos, aquellos que bajo una presunción secreta llevan acusaciones contra sus vecinos, ya sean estas falsas o verdaderas. Nosotros no tenemos por qué murmurar, y esto es precisamente lo que dice, siendo estas falsas o verdaderas, arruinando su reputación con charlas clandestinas. Es un comentario de Clark, pero es algo muy práctico que nosotros estamos viviendo y que definitivamente es un pecado el murmurar, el acabar con la dignidad de otra persona. La envidia. ¿Es este un pecado pequeño? ¿Cree usted que realmente no afecta? La envidia es tan poderosa que puso a Jesús en la cruz. Imagínese esto, probablemente usted no se dio cuenta de todo este asunto. Aparentemente, la envidia no es un pecado que produce efectos muy grandes. Por eso la pregunta es aquí, ¿es este un pecado pequeño? Pero definitivamente aquí vamos a ver. Y repito, la envidia es tan poderosa que puso a Jesús en la cruz. Pilato sabía que por envidia le habían entregado, dice allá en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 18. Otro es los soberbios, aquellos que continuamente se exaltan y deprimen a otros, magnificándose a sí mismos a expensas de sus vecinos y deseando que todos los hombres reciban sus palabras como oráculos. Sí, lamentablemente es otro de los pecados que lastima, daña y perjudica a los demás. Aquellos que practican o se complacen con los que las practican tales cosas son dignos de muerte según la palabra. Ellos son los objetivos dignos de la ira de Dios. Por lo tanto, ¿de dónde viene toda esta violencia, inmoralidad, crueldad y degradación? Definitivamente, ocurre cuando los hombres abandonan el verdadero conocimiento de Dios y el estado de la sociedad es un reflejo del juicio de Dios sobre ellos por todas estas cosas que la practican. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente el tipo de pecado que aquí se menciona y que son varios, ¿no es cierto? Todos tienen sus consecuencias. Y dentro de este listado están a aquellos que parecen ser pequeños como los que son grandes, los aceptados socialmente y los inaceptados. Pero el hecho es que todos son pecados. ¿Y por qué se produce todo esto? Aquí lo vemos claramente. Aquí la respuesta a esta pregunta, que vale la pena repetirla. ¿De dónde viene toda esta violencia, inmoralidad, crueldad y degradación? No es por otra cosa, sino por el alejamiento del conocimiento verdadero de nuestro Dios. El momento en que nosotros nos alejamos de nuestro Dios, podemos practicar muchas cosas que aparentemente son buenas. Y esto le está perjudicando a toda la humanidad. Recordemos entonces todo esto. En este primer capítulo que estamos terminando de la epístola de Pablo a los romanos, nos damos cuenta y el resumen sería, nosotros no podemos alejarnos de Dios ni de sus principios, ni de sus mandamientos. ¿Por qué? Precisamente caemos en el error de estar con una mente reprobada, considerando que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico, terminando el primer capítulo de la epístola a los romanos. Bendiciones.